es flexión? ¿Qué es extensión? ¿Qué es abducción? ¿Qué es aducción? ¿Qué es inversión? ¿Qué es eversión? ¿Qué es pronación? ¿Qué es supinación? ¿Ya? Entonces, para mañana tienen que leer todo eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué funciones tiene el hombro? El hombro tiene función, casi todas las funciones. El hombro tiene flexión, tiene extensión, tiene, tiene abducción, tiene aducción, ¿qué más tiene? El hombro circunducción, ¿ya? En cambio, la articulación del codo solamente va a tener la flexión y la extensión. La muñeca, en cambio, tiene funciones de pronación y tiene funciones de supinación. Y los dedos tienen de flexión y extensión. Entonces, todo eso tienen que saber para revisar a su paciente, ¿no? ¿Y cómo van a revisar? Le van a preguntar, pues, a ver, quiero que haga la flexión o quiero que doble el codo, estire el codo. Entonces, les va a decir, sí, realizado sin ninguna dificultad, el paciente les puede decir eso, ¿me entienden? Me esperan un ratito, por favor. Doctora Pequeñola, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Doctora, ¿qué me estaba diciendo? Hay que hacer el pack. ¿Vas a hacer? Mañana sí. ¿Qué hay que hacer? Pero, ¿tiene el formulario? No, ahora les consigo el día, te lo paso. Ya, pero es que, ¿qué tiene que comprar usted? No, doctora, no hay nada. ¿Has ido? ¿Abajo? No, no voy. Pero es que no puedo entrar. Voy a decir a los chicos, ¿por qué me conseguís un poco de hidratación? O ya lo sabes. No. ¿Sí? Sigue. Mi casa conseguimos dos. Ya no los traes. ¿Por qué? ¿Qué? Ya está con el doctor, porque más bien que no está desordenado. Y todos los papeles que son pues. ¿Le diré a los chicos? No están pasando. No, doctora, pero escúchame, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer el pack, poner los medicamentos que se necesitan. Los medicamentos. Medicamentos, todo lo que tú necesitas. ¿Eso han dicho? Yo he dicho que los medicamentos tienen que ser farmacia. Claro. Exclusivos de neuro que no estén. Conmigo vamos a avanzar las enfermedades. Una de las enfermedades más graves es la artritis reumática. Vamos a hablar de la artritis reumática, del Sjögren y la esclerosis sistémica progresiva. Y de eso vamos a dar examen, porque del examen físico no se da examen, se da más que todo de todo lo que es las patologías. El examen físico lo van a hacer con ayudante mañana, cómo se tiene que hacer. Y si llegamos a ser presenciales la siguiente semana, vamos a hacer un repaso ya con paciente. Pero como no sé, ojalá se arregle todo, podríamos hacer, ¿no? Pero entonces el examen de las articulaciones es eso, es movimientos que tiene. Estos pueden ser pasivos o activos. Pasivos es cuando ustedes lo realizan al paciente y activos es cuando el paciente realiza, ¿no? Voluntariamente. Flexión, extensión, pronación, supinación. Entonces, todo eso van a llevar mañana con ayudante, ¿correcto? Conmigo ahora vamos a ver un poco de patologías y entre ellas vamos a ver artritis. ¿Dónde está artritis ahora? Tengo todo, pero este será, no, es esa actividad, Compartir. Dos tipos vamos a ver esta primero, ya presentación. Desde el inicio. En realidad, la artritis es una enfermedad considerada autoinmune, crónica, que afecta principalmente a las articulaciones. ¿Pero qué articulaciones afecta? Afecta primero a las articulaciones pequeñas, ¿ya? Va a afectar a las articulaciones principalmente de los dedos, ¿ya?
articulaciones de los dedos, sobre todo a nivel de las manos, posteriormente del pie. Después puede afectar a las rodillas y posteriormente al final ya puede afectar a la columna vertebral. Pero no solamente se caracteriza porque es una enfermedad que da síntomas solamente articulares, sino también nos da síntomas sistémicos esta enfermedad. Esta enfermedad puede afectar a los pulmones, ya, puede afectar al corazón, puede afectar. Entonces, el paciente en los pulmones hasta puede llegar a producir una fibrosis intersticial. Entonces, el paciente muchas veces fallece por complicaciones y no por la misma artritis. La artritis reumática se caracteriza porque es deformante. Se diferencia de la artritis por ejemplo, la artritis que han debido llevar, fiebre reumática han debido llevar, ¿no? ¿O no han llevado fiebre reumática? Sí, doctor. En la fiebre reumática, por Llevamos, ejemplo. doctora. ¿Ah? Sí, ¿no ve? En la fiebre reumática, la artritis que presenta el paciente es migratoria. No, aquí la artritis es bilateral. Allá generalmente se va a un solo lado. En cambio, aquí la artritis es en los dos lados que presenta el paciente, o sea, bilateral. Afecta a una mano, afecta a la otra, ¿ya? Generalmente se va a presentar en la mujer más que en el varón. La relación de la mujer es de 2:1. Ocurre con una edad más o menos entre los 40 a 50 años, aunque puede haber también artritis reumatoide juvenil. También puede haber la artritis reumatoide juvenil. Entonces, eso es bien importante. La edad que se presenta más en mujeres por encima de los 40, máximo hasta los 50 años, a los 30 puede presentar. Después de los 50 años ya no se denomina artritis. Cuando se presenta en una mujer de 60, 70 años, ¿qué será? Si se presenta en una mujer de 60, 70 años, ¿será artritis? Es generalmente una artrosis, o sea, envejecimiento ya de la articulación. En cambio, la artritis es una inflamación, es un proceso autoinmune por inflamación que se presenta, ¿ya? Y mujeres, generalmente 2 mujeres en relación a un varón, y su prevalencia es del 0.5 a 1%. Ya, la artritis reumatoide se ha atribuido a causa sobre todo genética. Se ha hablado sobre todo de esta causa, ¿no? ¿De qué es genética? De que, un ratito. Ya. Es un trastorno genético, está relacionada sobre todo con los genes de la familia HLA clase 2, ¿ya? Tiene más o menos una heredabilidad del 30 al 60%. No es autosómica dominante o autosómica recesiva, sino es un factor predisponente relacionado con la HLA. Todas estas genes relacionados con la HLA tienen más que todo predisposición genética. No quiere decir, no es lo mismo que decir autosómica dominante, se va a presentar en todos los familiares o se va a presentar en el 50%, ¿no ve? Estas no, estas son de predisposición, de susceptibilidad, ¿ya? Y es uno de los factores generalmente de riesgos, el factor genético. ¿Se ha quedado ahí? Ahí. Ve, aquí por ejemplo, los alelos que más se han estudiado en esta son los HLA-DRB1, que constituye la asociación genética más fuerte en estudios genéticos que se han hecho, sobre todo los estudios estos se han hecho en gemelos homocigotos y se ha visto que podían tener este es el más relacionado, esta asociación genética. Otros factores de riesgo que se han visto es el estilo de vida. Se ha asociado sobre todo con el tabaquismo. El factor más fuerte y consistente identificado también se ha asociado el tabaquismo.
El 25% de todas las artritis reumatoides y el 35%, y sobre todo si tienen el factor genético predisponente, más fuman, entonces se ha asociado con la artritis reumática. También se ha hablado de las infecciones, sobre todo esta, Porphyromonas gingivalis, es decir, que problemas a nivel dentario, sobre todo infecciones de la encía, producidas sobre todo por esta bacteria. Se dice que esta bacteria ayuda a la producción de citrulinas y se ha relacionado mucho con la artritis reumática, ¿ya? Este tipo de bacterias. Pacientes también con menor nivel educativo, con alto peso al nacer, pacientes con obesidad, se ha asociado también con polvos de sílice y la contaminación del aire con la luz ultravioleta. Factores asociados a menor riesgo, la lactancia materna y la ingesta moderada de alcohol, ¿no? Se han asociado también. Como les hablaba, uno de los factores desencadenantes que se ha hablado es de la enfermedad periodontal, una inflamación de las encías que conduce a la destrucción ósea y a la matriz del colágeno, ¿no? A la destrucción del colágeno también, que podría tratarse simplemente de una asociación de estos dos procesos inflamatorios. Sin embargo, en estudios se ha encontrado una bacteria aquí, que es la Porphyromonas gingivalis, que coloniza pacientes con enfermedad periodontal y marca una progresión de esta gingivitis a una periodontitis más agresiva, ¿ya? Y como les decía, posee una enzima que puede causar la citrulinación de las proteínas, ¿ya? Con el creciente reconocimiento de la citrulinación. Esta citrulinación, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea, se les pide el anti-CCP. Antes se pedía solamente factor reumatoideo. Ahora se pide para el diagnóstico el anti-CCP, que sería las anticitrulinas, ¿ya? Entonces, esas están relacionadas con esta enfermedad. Ay, llamado un ratito. Esto pagaré. ¿Preguntas? Ninguna. Doctor, ¿podría repetirnos esa información que nos dio sobre el anti-CCP? Ya, lo que pasa, el anti-CCP actualmente se pide a los pacientes entre los estudios para el diagnóstico de artritis, se pide estos anticuerpos. Antes se pedía solamente el factor reumatoideo, ahora se pide el anticuerpo anti-CCP. ¿Qué significa el CCP? CCP es el péptido citrulinado cíclico. El cuerpo normalmente produce anticuerpos contra las proteínas citrulinadas cuando existe una respuesta autoinmune. Entonces, este es un estudio serológico que nos permite diagnosticar, ¿no? Y con este estudio nosotros, cuando es positivo, podemos decir que el paciente tiene una artritis. ¿Ya? Está bien, gracias, doctor. Un ratito, sigo otra vez. Aquí está. Por ejemplo, se ha planteado con frecuencia la hipótesis de que las infecciones bacterianas o virales son las causas de artritis reumatoidea, pero más que todo también se ha hablado del factor genético predisponente, ¿no? Y como les he dicho, se ha hablado mucho de estas enfermedades periodontales y la artritis reumatoide como no se sabe si la enfermedad periodontal causa la artritis reumatoide o la artritis reumatoide puede causar una enfermedad periodontal, que también es lo más frecuente, ¿no? Se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide tienen enfermedades periodontales asociadas.
Lo que les decía, el reconocimiento de anticuerpos dirigidos contra péptidos citrulinados en la artritis reumatoide, esto es lo que actualmente se pide al paciente para el diagnóstico de artritis reumatoide. Se habla de que la citrulinación es un proceso normal, necesario para la formación de la piel y otras funciones fisiológicas. Sin embargo, en la artritis reumatoide se desarrolla una respuesta autoinmune contra los péptidos citrulinados y que se detecta como anticuerpos antipéptidos citrulinados, anti-CCP. No vale. Doctora, No me estoy dando. Ay, en serio. Ya. 6 horas no te he anotado todito. Pero si se modifica, entonces Si se modifica la siguiente semana, por ejemplo, tal vez si no hay movilidad, estamos todos, ¿no? 12 horas. Sí, pero ahorita solamente 12. Pero de todas maneras, yo le mando el digital. Yo le he mandado en ese. Mándame digital. Entonces, están viendo, esta es una prueba que la presencia de estos anticuerpos anti-CCP, el 98% nos da el diagnóstico de una artritis reumática. Acá les está dando la diferencia entre una podría ser el envejecimiento y una artritis. La artritis ataca al hueso. Aquí no se ataca al hueso, ¿están viendo? Ataca al cartílago, ataca al líquido sinovial, ¿no? Ataca y produce, miren, aquí produce una anquilosis. En cambio, aquí es un proceso degenerativo, ¿ya? Entonces, es una diferencia muy importante entre una y otra. ¿Qué tenemos cuando una articulación es sana, como ven acá en este otro dibujo que se encuentra acá? Una articulación sana tiene una membrana, la membrana sinovial, que es un revestimiento delgado, ya que tiene varias funciones. Una de ellas es la de producir el líquido sinovial, que es un lubricante de las articulaciones, como el ácido hialurónico, ¿no? Así también como el colágeno. Entonces, eso es una de las características. Luego viene la capa sinovial o íntima, que normalmente tiene un grosor de 1 a 3 células, pero en la artritis esta se va a hipertrofiar. Ahí tienen, ¿no? Aquí se va a hipertrofiar y esta capa va a alcanzar un grosor de más o menos de unas 8 a 10 células, ¿no? En la artrosis, en cambio, ustedes están viendo más, es un envejecimiento. Después tenemos el área subintimal, aquí donde se localizan los vasos sanguíneos. Normalmente tiene pocas células, pero en la artritis esta aumenta de volumen. ¿Por qué? Porque hay un infiltrado de células inflamatorias, hay un infiltrado de linfocitos T, que eso sería la fisiopatología que estamos hablando, ¿no? Linfocitos T, linfocitos B, hay macrófagos, mastocitos, células mononucleares, ¿ya? Que lo que van a producir es el crecimiento de nuevos vasos y además van a destruir el hueso también aquí. El cartílago, también hay una alteración del cartílago. ¿Por qué hay una alteración del cartílago? El cartílago está compuesto por colágeno y también por proteoglicanos, ¿no ve? Este tejido normalmente es resistente. En la artritis, ¿qué pasa? Se pierde su integridad, su resistencia, ¿ya? Y se van afectados. Entonces, acá también hay una destrucción. Esto por la presencia de qué? De los interferones, de las interleucinas, que son ya factores de inflamación que se producen, ¿no? Como les decía, en el hueso, en la artritis, hay una destrucción ósea, ya compuestas principalmente del colágeno tipo 1, es una bien característica de la artritis reumatoide. Igual, en la cavidad sinovial en la artritis reumatoide se producen acumulaciones de líquido, ya con gran infiltrado inflamatorio, ya.
Acá hay compuestos de linfocitos, macrófagos. En cambio, el líquido sinovial normal solamente tiene neutrófilos, pero este tiene linfocitos, tiene macrófagos, tiene neutrófilos, tiene todo, ¿no? Acá pueden ver ustedes, acá tenemos una articulación normal. Aquí tenemos el hueso, aquí tenemos la cápsula sinovial, la membrana sinovial, el cartílago y la cavidad sinovial. Como ustedes ven, en la artritis se produce una inflamación desde lo que es la cápsula. Fíjense cómo la cápsula se inflama, se engruesa, ¿ya? Fíjense cómo hay pérdida de la cavidad sinovial, se vuelve delgadita. Hay inflamación del cartílago, hay destrucción del cartílago y hay destrucción ósea. En cambio, la artrosis ya es un proceso degenerativo. También hay destrucción del cartílago, sobre todo del cartílago, y desgaste del cartílago en lo que es la artrosis, ¿ya? Pero la artritis es muy diferente a la artrosis. En la artritis predomina la inflamación. En cambio, en la artrosis es la degeneración. Todo lo que habíamos hablado anteriormente existe en la fisiopatología de la artritis reumatoidea, es decir, se produce inflamación sinovial, destrucción progresiva. Vamos a ver que la artritis tiene fases, ¿ya? En el desarrollo, tiene diferentes fases, ¿ya? La primera fase es una interacción entre los factores de riesgo. Aquí hay una interacción entre los factores genéticos que les hablaba con los factores ambientales, como por ejemplo las infecciones, como por ejemplo el tabaquismo, el alcohol. Esa es la fase 1. La fase 2 ya es la producción de anticuerpos, como el factor reumatoideo y los anti-CCP, que les decía, los anticuerpos antipéptido citrullinado cíclico, ¿no? En la fase 3 ya es el desarrollo de los dolores, de la artralgia, de la rigidez articular, pero no hay todavía evidencia de artritis, no hay edema, no hay nada, solamente el paciente en la mañana, levantarse, refiere que las articulaciones están, que la siente rígida, que le duele mucho en la mañana, sobre todo esa rigidez matutina. Esa sería la fase 3. La fase 4 ya es el desarrollo de la artritis en una o dos articulaciones, generalmente son bilaterales, ¿ya? Y la artritis en esta etapa ya se denomina reumatismo palindrómico. Y la fase 4 ya es una artritis establecida. Ahí tienen una deformidad. En las manifestaciones clínicas se caracteriza por dolor articular, que es un dolor articular simétrico, hay rigidez matutina, hay edema y limitación funcional. El paciente no puede flexionar los dedos están edematizados y rígidos. Ya con el tiempo se produce esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Artrosis? No, esto es artritis. La artrosis solamente se da aquí en las articulaciones distales. En cambio, la artritis se caracteriza porque afecta a las articulaciones proximales y afecta también a las metacarpofalángicas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el cuello de ganso, ¿ya? ¿Están viendo cómo se Sí, deforma, doctora. ¿ya? O cuello de Entonces, cisne, pues. el cuello de ganso, el cuello de cisne, ¿no? Dolor articular, rigidez matutina, edema y limitación funcional. Aquí ven, aquí hay el desvío cubital de la mano. Este es un desvío cubital de las manos. Hay una deformidad en ojal del dedo pulgar. Ya estas son etapas ya tardías. Al principio solamente hay dolor, rigidez, ¿ya? Pero después en las etapas ya tardías hay esta desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas, hay deformidad, fíjense, los dedos se deforman en cuello de cisne, ¿no ve?
están viendo, y esta deformidad en ojal. Otras manifestaciones, rigidez matinal, puede afectar la columna cervical, produciendo también artritis, erosión, subluxaciones, luxaciones, ¿ya? Y las secuelas de esta enfermedad son incapacidad. El paciente ya no puede caminar, ya no puede mover las manos, ¿no? Como les decía, las manifestaciones de la artritis son dolor, generalmente de las articulaciones pequeñas, como les decía, al principio afecta a las articulaciones pequeñas, aunque después, como avanza la enfermedad, puede afectar a otras articulaciones. Las articulaciones más afectadas son las manos, las muñecas y pies, ¿ya? Después ya afecta a las rodillas, puede afectar a la columna vertebral, ¿ya? La artritis es crónica. Ya, es bien crónica la artritis. Puede afectar gravemente al sistema inmunitario y puede también producir problemas a nivel del corazón, pulmones. En el sistema nervioso puede producir compresiones. Como hay deformidad, puede comprimir a los nervios periféricos. Por ejemplo, si afecta la articulación de la muñeca, produce un túnel carpiano, puede producir parestesias en las manos. Sus signos y síntomas tempranos son rigidez, dolor y sensibilidad y alteración de la sensibilidad, ¿no? Hay edema, hay eritema en una o más articulaciones, normalmente en los dos lados. Después ya puede afectar rodillas, codos, hombros, dificultando la realización de tareas, ¿no? Como subir escaleras, ya manejar objetos, ya, pero con el tiempo. También nos da síntomas sistémicos, no solamente nos va a dar esto. Los síntomas sistémicos pueden ser malestar general, cansancio, anorexia, puede haber alza térmica, puede haber problemas depresivos, obviamente. Va a haber dificultad para realizar movimientos en la actividad sexual y en todo puede alterarse en esta paciente, ¿no? Tiene mucha incapacidad laboral. Y ahí tienen todo un resumen de lo que se produce en esta. ¿Y cuál es el diagnóstico? Lo que se pide, generalmente les decía, factor reumatoide, el anti-CCP, que es muy, muy positivo, la velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva, y las imágenes radiográficas son las más importantes que se pueden pedir. Entonces, no se olviden, factor reumatoide positivo, anti-CCP positiva, velocidad de eritrosedimentación. Sabemos que nuestra velocidad de eritrosedimentación es de 2 a 10, pero en estas pacientes podemos encontrar en 40. Proteína C reactiva, que normalmente es negativa, en estas pacientes podemos encontrar altas. Y imágenes, ¿no? Imágenes de tórax, de cuello, que nos pueden mostrar. El tratamiento. Hacemos generalmente con antiinflamatorios no esteroideos. Se utiliza corticoides. Entre los corticoides que utilizamos, el que más se utiliza es la prednisona. Generalmente empezamos con dosis inmunosupresoras, quiere decir dosis altas. 1 miligramo kilogramo peso. Y luego vamos bajando digamos, vamos bajando hasta quitar en algunos casos, porque generalmente cuando ya la artritis está inactiva, se puede quitar el medicamento. Otro clásico que se da es el metotrexate. El metotrexate que generalmente, el metotrexate se da generalmente semanal. Ya no se da, digamos, diario, ¿no? Ese medicamento es un medicamento inmunomodulador, antiinflamatorio, pero que generalmente se da en muchas patologías inmunológicas, la artritis, se da en el lupus, se da en la vasculitis, se da en todas estas. Generalmente se da una vez a la semana, la dosis es de 7.5 hasta 25 miligramos, generalmente 7.5, ¿ya?
Es bien tóxico, por eso es que no se puede dar y generalmente hay que darle con ácido fólico, ¿ya? Actualmente hay las terapias biológicas. ¿Qué son las terapias biológicas? Se está utilizando estas terapias biológicas que están dando muy buenos resultados, pero los medicamentos son sumamente caros. Salen, a veces se utiliza, por ejemplo, el rituximab, una de los medicamentos eh, característicos es el rituximab, que generalmente utilizamos al principio se utilizan 2 dosis, pero después se va utilizando cada año. ¿Pero cuánto vale este medicamento? Como unos 20,000. ¿Quién? ¿Ya? Entonces, esto es bien importante que tenemos que utilizar esta medicación. Muy buena, es muy buena esta medicación para dar, que actualmente en algunos seguros están cubriendo esta medicación. Y obviamente, lo general, mantener actividad física, el control de peso, evitar el tabaquismo, evitar el alcohol, seguir con los controles médicos, realizar fisioterapia. Si el paciente necesita prótesis, hay que hacerle las prótesis, ¿no? Ese es el tratamiento. Ahora les voy a realizar algunas preguntas, esperen. Dejar de compartir. Doctora, una pregunta. Si se puede. Espera un ratito. Estoy queriendo... He dejado de compartir. Aquí estamos, ¿no? Sí, se puede. Doctora, en las terapias biológicas, últimamente ha aparecido mucho sobre las cámaras hiperbáricas, No, donde te esas no son aseguran... terapias biológicas. No, sí, que le quería preguntar si esas, entonces no se consideran como terapias biológicas, pero No, en sus propagandas mencionan igual para tratar lo que son las artritis y lo demás. ¿Son buenas o son no? son pura propagandas. Así, no sirven. No sirven. Es un proceso autoinmune. ¿En qué va a mejorar estas? Cuando hablamos de terapias biológicas, hablamos de medicamentos que actúan, ¿ya? Como te decía, el rituximab es un medicamento biológico que se utiliza en varias enfermedades autoinmunes, incluso en el cáncer. Es un anticuerpo monoclonal que actúa ¿en qué? A nivel de los linfocitos B, los destruye. ¿Qué hace la cámara hiperbárica? Nada, es puro blef. Ya, te daré, toma. Ya. ¿Ya han terminado? Sí. ¿Hay mucho? Son las 5, ¿no? Ah, ya. ¿Me han entendido? Sí, ¿Sí? doctora. Sí, Ya. esa era mi duda. No, en realidad no es un medicamento que, que, o sea, la terapia, para todo está la terapia hiperbárica, para todo. Pero no utilizamos. Nosotros solamente utilizamos lo que está. Ustedes tienen que utilizar lo que tiene basado en evidencia, ¿ya? Lo que tienen los artículos, todo y está basado en evidencia. En cambio, esto no está basado en evidencia. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es la característica clínica más frecuente en la artritis? ¿La B? La B, muy bien, La B. muy bien. ¿Qué? Rigidez matutina. Muy bien. La rigidez matutina. Está muy bien, ahí está. La respuesta correcta es la rigidez matutina. Otra pregunta. ANA, que es anticuerpos antinucleares, anti-CCP, ANCA o anti-DNA.
Anti-CCP. 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 Muy bien, la B. Seguimos con la B. ¿Cuál es el fármaco más utilizado? ¿Será el paracetamol, el ibuprofeno, el metotrexate o el diazepam? El metotrexate. El metotrexate. Muy bien, la respuesta es el metotrexate. Bueno, si les viene una paciente que tiene una mujer de 45 años con dolor, edema en manos, rigidez matutina de 2 horas y anti-CCP positivo, ¿qué podemos pensar? ¿En qué? Artritis reumatoide. Artritis reumatoidea. Artritis reumatoide. Artritis reumatoide. Muy bien, ¿ven? El diagnóstico sería una artritis reumatoide. Bien. Entonces vamos a hacer, hay una presentación más al respecto. Esperen, voy a dejar aquí. Doctora, ¿Sí? disculpe, doctora, desde hace todavía tenía intentado decirle que un compañero no pudo entrar porque según él no lo había permitido usted, entonces no sé si se puede. Mentira. Eso usted debe mentir. A todos se No sé. permitido. No hay nadie. No hay nadie ahí en sala. A ver, ya no me deja ver esto un ratito. Aquí, admitir. Aquí. ¿Nada? ¿Nada? ¿No entra? A ver, No, voy a ir. doctor. Ya me he hecho calor aquí. A ver. Esperen un rato, pero he admitido y no dicen nada. Ujú. Esperen. Aguilar Luis, ¿no ve? Pero lo admito y nada. No, doctora, era Aquino Rodrigo. Pero el Rodrigo no está. Bueno, doctora, eso me indicó. Sí, no lo veo aquí. Está bien, doctora. ¿Dónde está? Examen, tuberculosis. ¿Cuál era el que...? ¿Qué? Tengo una pregunta. ¿Le puedo ¿Qué hacer? pregunta? Oye, ¿Qué usted dijo que hay la artritis reumática juvenil. ¿Así se pone el diagnóstico juvenil o hay otro nombre? Se llama artritis reumatoide juvenil o también enfermedad de Stille. Ya está. ¿Ya? Ya hemos definido esto, pero les voy a volver a mostrar. Presentación. Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de lo que está formado el cartílago, el hueso, la cavidad sinovial. Hemos hablado de esto. ¿No ve? Todo esto hemos hablado de lo que se destruye, de lo que se inflama, de lo que se producen nuevos vasos. Todo eso hemos hablado. Hemos hablado de la presencia de las células B, de las células T, de los macrófagos, de los neutrófilos y de todo el proceso inflamatorio que se produce en la fisiopatología. Esta es una articulación normal, les he mostrado una articulación con artritis y les he mostrado también una articulación con artrosis. Entonces, lo que les decía, el inicio es lento, primero solamente hay síntomas y nosotros no vemos la deformidad. Después se vuelve crónica. La característica de esta enfermedad es que es poliarticular, afecta a más articulaciones, a 2 o más articulaciones, es simétrica, ¿ya? Y siempre tiene signos inflamatorios como el dolor y el edema, que también tiene la fiebre reumática, pero la fiebre reumática es migratoria y además que sana sin dejar secuela. En cambio, la artritis reumática deja secuelas, ¿ya?
Las articulaciones que más les decía son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las metatarsofalangicas, y de ahí ya va a afectar a muñecas, va a afectar, como en el dibujo este, va a afectar ¿cómo se llama? Va a afectar muñeca, codos, hombros, rodilla, y al último afecta la columna, ¿ya? Además, les he hablado de que no solamente es así, sino que tiene síntomas sistémicos. Fatiga, malestar general, depresión porque no pueden moverse, hay febrícula por la inflamación, ¿no? Rigidez matutina. Después, en el examen físico, obviamente van a encontrar la inflamación de las articulaciones y mañana van a preguntarle ¿qué es el signo de? Hay un signo característico en artritis, ¿ya? Cuando nosotros apretamos la mano, ¿qué se llama? Doctora, ¿no se ¿Qué? refiere a los tofos gofosos? No, los tofos son en Gotos. gota. Ah, ¿De la maniobra de qué es? La que se hace. el, Que nos dice, que nos habla del dolor que tiene No el paciente. ¿Mm? ¿no es la maniobra de Helmich? Algo así, doctora. Ah, con Helen. La maniobra de Jergensen. No, la maniobra de Algo así era, doctora, ¿verdad? Algo, Gessler, ¿ya? Eso le van a preguntar generalmente es cuando nosotros tomamos la mano del paciente, agarramos la mano del paciente y hacemos una compresión a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y el paciente refiere dolor, ¿no? ¿Ya? Eso sobre todo. ¿Ya? Palpación, las muñecas, codos, siempre va a haber signos dolorosos, ¿ya? Las complicaciones que les hablaba, anquilosis, las articulaciones se anquilosan y ya no se pueden mover, entonces el paciente ya no puede mover, en este caso ahí sí le hacen, por ejemplo, prótesis, ¿ya? Hay fibrosis, les hablaba de fibrosis pulmonar, afecta a los pulmones produciendo unas fibrosis, puede afectar al riñón produciendo nefropatías y puede afectar a las cardiolipinas. ¿Cuál es el diagnóstico? Sexo femenino, compromiso bilateral, articulaciones pequeñas, que se llaman los signos de Celsius. los signos de la inflamación, doctora. El rubor, dolor, edema, enrojecimiento. Muy bien, muy bien. Y el laboratorio, ¿no? Que aquí en este laboratorio que les muestra aquí falta el anti-CCP que hay que pedirle. Ahí tienen unos dibujos. Acá les está mostrando la inflamación, sobre todo. Acá les está mostrando ya la deformidad. Fíjense cómo están los dibujos ahí en la radiografía, ¿no? Les está mostrando la deformidad. Y acá se encuentran los nódulos reumáticos también que se pueden encontrar en algunas articulaciones, ¿ya? Que están viendo ustedes. A nivel pulmonar, les decía fibrosis, puede haber pericarditis, pleuritis, y son generalmente por estas alteraciones. Ahora, puede presentar lo que se llama la enfermedad de Sjögren. ¿Qué es el Sjögren? O el síndrome de Sjögren. Puede ir a Es una enfermedad.
Es una enfermedad autoinmunitaria, doctora, en donde lo más característico es la presentación de la piel seca, también xerostomía. Mm. mm, Eso. Sí, generalmente se llama síndrome de Sjögren porque es común a varias enfermedades y lo que la caracteriza es el síndrome, o sea, el síndrome de Zika, es decir, ojo seco, boca seca y alteración de las glándulas sudoríparas también y salivales, ¿no? Hay, en el síndrome de Sjögren puede aparecer solito, pero también puede aparecer en otras enfermedades. Es una enfermedad autoinmune crónica el síndrome de Sjögren, ¿ya? También afecta al sistema inmunológico y ataca principalmente a las glándulas lagrimales, a las glándulas salivales, ¿ya? Y se caracteriza porque va a producir resequedad ocular. Al producir resequedad ocular va a producir epiescleritis y va a producir alteración de la córnea, produciendo úlceras corneales. Es grave esta, esta enfermedad, la de Sjögren. Fíjense cómo se pone el ojo, porque no hay lágrimas. Entonces, si no hay lágrimas, se va produciendo una epiescleritis y una queratoconjuntivitis y una úlceras corneales se va presentando. Como les decía, puede presentarse sola, como el Sjögren solo, o puede ir asociada a otras enfermedades. Puede ir asociada a la artritis reumática o puede ir asociada al lupus, ¿ya? Los síntomas que puede presentar el paciente en el síndrome de Sjögren, ya vamos a ver, esto hemos visto, esto. Esta es la artritis reumatoidea juvenil, ¿no? Que se habla de la artritis generalmente de inicio temprano, 6 años, afecta 5 articulaciones, sexo femenino. En los jóvenes, generalmente hay un compromiso ocular con una iridociclitis y una uveitis, ¿no? ¿Ya? Ahí tienen cómo afecta al niño, ¿no? 3 veces más frecuente en niñas, como se ha visto. Inicio, 8 años, esta sí que es deformante, entonces clínicamente es indistinguible del adulto. Hay inflamación, hay dolor, pero esto aparece ya en adulto. Y estas son algunas figuras sobre los signos en ojal, desvío cubital de la mano, el dedo en ojal, y los medicamentos que se utilizan, antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos los glucocorticoides como la prednisona, los antiesteroideos, les decía, el metotrexate, y los biológicos, donde está el rituximab, el tocilizumab, más se utiliza el rituximab. Ya, estos son modificadores de la enfermedad, y en cambio los antiinflamatorios no modifican la enfermedad. En cambio las terapias biológicas, el metotrexate, que son inmunosupresores, modifican la enfermedad. Antes de entrar al lupus eritematoso, vamos a ver lo que estaba hablando con ustedes, el Sjögren. El Sjögren se caracteriza porque es una enfermedad, es que aquí lo he hecho todo. Antes del lupus, que sería con lo último, el Sjögren se caracteriza porque puede ser el síndrome de Sjögren solo o puede presentarse en enfermedades como el lupus, puede presentarse también en enfermedades como la artritis, ¿ya? Y lo que les decía, es una enfermedad también inmunológica, aquí donde les he mostrado el ojo seco, ¿ya? ¿Qué produce en el ojo? En el ojo produce sensación de arenilla, que sería sensación de cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué más produce? Ardor, produce eritema, como están viendo ahí, ¿no? Como están viendo, y produce fotofobia, y además puede producir ceguera cuando produce úlceras corneales. En boca, ¿qué va a producir? La lengua del oro, ¿ya? La lengua totalmente seca.
con alteración de las papilas gustativas, ¿ya? El paciente requiere beber agua frecuentemente. ¿Qué va a producir si no hay saliva? ¿Qué produce a nivel de las encías y a nivel de las caries? ¿Mm? ¿Una gingivitis o periodontitis? Exacto. Gingivitis, periodontitis, la presencia de caries recurrentes. El paciente no puede hablar prolongadamente por esta sequedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se acompaña? Puede producir sequedad en otros órganos, puede haber una sequedad vaginal, puede haber también alteración en la sudoración, ya la piel va a estar seca. Esto por la presencia, porque no solamente afecta a las glándulas salivales, sino también a las glándulas sudoríparas, ¿ya? Y puede afectar también a otros órganos, ¿no? A la piel sobre todo, ¿ya? Y el diagnóstico, si fuera a nivel oftalmológico, hacemos el test. ¿Qué test se llama? Test de Schimmer. El Schimmer es una especie, ¿cómo se llama? Es como un secante que colocas en el ojo y con ese test se hace si es positivo o negativo. ¿Ya? Y obviamente se piden anticuerpos, así como el anti-CCP se pide para la artritis, aquí se pide el anti-RO, ¿ya? Anti-LA, el factor reumatoideo si forma parte de una artritis, pero lo que más se pide es el anti-RO y el anti-LA. También puede formar parte de la enfermedad que se denomina esclerosis sistémica progresiva. ¿Cuál es el manejo que haces? Hay que utilizar lágrimas, no hay que dejar de utilizar lágrimas artificiales. Pueden utilizar saliva artificial. ¿Habrá saliva artificial? Ustedes deben saber. No sé lo que. Ni idea. Dice que hay saliva artificial. En todo caso, el chicle también produce, ¿no? Podría mascar chicle sin azúcar, podría utilizarse limón, pilocarpina, que nos ayudarían un poco. Y también hay que utilizar, como es una enfermedad inmunológica, hay que utilizar inmunosupresores, ¿no? En este caso se puede utilizar como la hidroxicloroquina, el metotrexate, también se pueden utilizar. ¿Cuáles serían las complicaciones orales del síndrome de Sjögren? Periodontitis y gingivitis. ¿Mm? Caries rampantes. Caries, Candidiasis también. Pues, candidiasis, está bien. Doctora, ¿puede tener una complicación a trismus? No se ha visto mucho, eso no, más que todo tiene que ver con sequedad. Trismus estaríamos hablando de tal vez de la artritis, pero estoy hablando del Sjögren solamente, del síndrome de Sjögren. Ya te he dicho que lo puedes encontrar solo o lo puedes encontrar como parte de una artritis. No se olviden, el síndrome de Sjögren puede ir solo. Entonces, ¿quién de ustedes me puede decir qué es el síndrome de Sjögren? Es un síndrome autoinmune que ataca las glándulas, doctora. Muy bien. Glándulas, sobre todo lagrimales y salivales, ¿no? Aunque también puede atacar las sudoríparas. Ya, está bien. Ahora, el síndrome de Sjögren, ¿qué produce? Sobre todo. Produce sequedad en los ojos, en la boca. Muy bien. Pero sé Ahora, que es una enfermedad Especialmente, ¿Qué? quise argumentar, doctora, que especialmente puede afectar a los ojos, dando una sensación de arenilla o ardor.
Ya, ¿cuáles son las complicaciones más importantes en los ojos? En la sequedad, Empieza. xeroftalmia, Sensación de arenilla ceguera y en tema algunos ardor. Ceguera. Ardor sería. Va a causar ¿Cuáles son las complicaciones en el ojo o en la boca? Lengua del oro. Y xerostomía. Sequedad. xerostomía. Sí. Dificultad para tragar posiblemente. Preguntas falso y verdadero les voy a hacer. ¿Ya? Ya. La primera, ¿el Sjögren produce resequedad ocular? Sí. verdadero. ¿Es una enfermedad infecciosa? ¿Es una enfermedad infecciosa, sí o no? Falso. No, Falso. No. es una enfermedad. ¿Puede asociarse a la artritis reumática? Verdadero. Verdadero. ¿Puede causar xerostomía? Sí. Sí, Verdadero. Verdadero. ¿Puede causar úlceras corneales? Verdadero. Sí, doctor. Verdadero. ¿En esta enfermedad participa el sistema inmunológico? Verdadero. verdadero. Bien. ¿La resequedad del ojo qué se denomina? Xeroftalmia. Xeroftalmia. Xeroftalmia, muy bien. ¿La resequedad de la boca? Xerostomía. 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 Muy bien. Entonces, con eso terminamos Sjögren, ¿ya? Y nos vamos a la última que vamos a ver, que sería el lupus eritematoso. ¿Ya? Después ya vamos a ver la esclerosis sistémica, si nos alcanza el tiempo la siguiente semana, ¿ya? Vamos a ver lo que es el lupus eritematoso sistémico. ¿Quieres? Un ratito, por favor. Eritematoso sistémico se lo conoce también como LES, ¿ya? Es una enfermedad autoinmune crónica, ¿ya? En la que el sistema inmunológico pierde la capacidad de diferenciar entre nuestros propios tejidos y los extraños, ¿no? O sea que es el mismo, ataca a nuestro mismo organismo, ¿no? La palabra sistémico que tiene el lupus eritematoso es porque afecta a varios órganos del cuerpo. Más frecuente en mujeres en edad fértil, más frecuente en la raza negra que la blanca y más grave en hispanos, ¿no? ¿Ya? Como les decía, es una enfermedad inflamatoria autoinmune multisistémica que se caracteriza por la producción de autoanticuerpos contra múltiples antígenos y van a formar complejos inmunes que ocasionan inflamación y daño en diferentes órganos. La etiología que tenemos, por ejemplo, factores hormonales, pueden ser factores infecciosos, se ha hablado del retrovirus, se ha hablado de factores ambientales y se ha hablado también de factores genéticos. Como siempre está metido los genes HLA como factores predisponentes de esta enfermedad. Como les decía, en la epidemiología es más frecuente en mujeres, es una enfermedad de las mujeres generalmente. Su predominancia es entre los 15 y 45 años y la relación entre hombre y mujer es de 9-1, 9 mujeres por un varón, fíjense, y puede presentarse a cualquier edad. Esa es la prevalencia, ¿no? Miren, incidencia 2.4 casos por 100,000 habitantes, mayor en el sexo femenino, raza negra, edad, como les decía, de los 15 hasta los 45 años. ¿Ya? Es una enfermedad, como les decía, autoinmune con un amplio espectro, porque abarca casi todos los órganos y tejidos, por eso se habla de una enfermedad sistémica. ¿Ya? La causa exacta no se conoce completamente. Intervienen varios factores, como les he dicho, intervienen factores genéticos, sobre todo les he hablado del HLA, intervienen factores hormonales, como es una enfermedad de mujeres, se cree que tiene que ver harto con los estrógenos, ¿ya? También se habla de factores ambientales como ser infecciones, exposición solar, el estrés y algunos medicamentos.
Ya, como ustedes pueden ver, aquí afecta a muchos órganos. En la boca puede producir úlceras orales, en la cara tenemos el rash o lo que se denomina, el rash que se denomina ¿qué? ¿De mariposa? Ala En de alas de mariposa, butterfly rash, ¿no? En el corazón puede producir una endocarditis, aterosclerosis, inflamación, una pericarditis. En los pulmones, una pleuritis, una neumonitis, embolias pulmonares. El riñón, en el riñón, que es uno de los que más ataca, también puede producir la presencia de sangre en orina. En la sangre puede producir anemia, ya, presión arterial alta, y puede afectar también a los músculos, a las articulaciones, produciendo dolor, artritis, y también puede llegar a producir lo que se denomina la enfermedad de Raynaud o el síndrome de Raynaud, que también puede llegar a producir. Hay una característica que es la caída del cabello, fiebre alta, y puede quejarse de dolores anormales de cabeza, ¿ya? Generalmente para diagnosticar esta enfermedad nosotros tenemos que pedir un laboratorio. El laboratorio que pedimos es el ANA, anticuerpos antinucleares, anti-DNA. Pedimos complementos C3, C4 y el anti-SM, lo que pedimos. Los síntomas generales que se caracteriza esta enfermedad son manifestaciones cutáneas o manifestaciones generales, como ser anorexia, pérdida de peso, fiebre, astenia, que es lo que hablamos, ¿no? Y las manifestaciones cutáneas tiene el eritema malar, ¿ya? Manifestaciones cutáneas se caracterizan por el eritema malar, que sería estas lesiones en ala de mariposa. Tiene fotosensibilidad. ¿Qué quiere decir? Cuando se expone al sol se empeoran estas lesiones. Puede haber alopecia, como les decía, caída del cabello, y puede haber manifestaciones articulares que serían las artromialgias, artritis no erosiva, ¿ya? Puede presentar rigidez, tenosinovitis, inflamaciones, ¿ya? Y las manifestaciones renales que caracteriza por una nefritis lúpica, como les decía, puede producir, esos serían los factores ambientales que están relacionados, medicamentos, infecciones, la exposición a la luz, los músculos esqueléticos que les decía, que puede presentar. Se habla de lupus discoide cuando solamente se localiza en piel, ¿ya? El rash malar. En piel puede producir lo que se denomina el rash en alas de mariposa. Ahí tienen una paciente con su rash en ala de mariposa y que con la fotosensibilidad se nota más incluso esto. Aquí tienen otro paciente con eso. Lesiones. ¿Ven cómo se forman estas lesiones? También puede haber la paniculitis, ¿no? Pápula escamosa que puede presentar a nivel del dorso, del cuello. Sobre todo aparecen más en lesiones, en lugares fotosensibles. Ahí tenemos otra. Mucha fotosensibilidad. En la piel hay alopecia. A nivel de la mucosa oral, lo que va a tener es, a nivel odontológico, ¿no ve? Lo que vamos a tener, la característica es las úlceras orales. Le caracteriza sobre todo eso. Como les decía, puede haber el Raynaud. El Raynaud, que es una característica que ya la vamos a ver ahorita, puede haber vasculitis cutánea, la livedo reticularis, que son alteraciones también en piel, onicolisis que puede haber en la parte de la, ¿cómo se llama?, de destrucción de las uñas, las manifestaciones de LES,
a nivel de la cavidad oral son las úlceras orales. Estas pueden ser dolorosas o pueden ser indoloras. Generalmente se van a localizar estas en el paladar, en la mucosa yugal, en los labios y son bien recurrentes. Y si le acompaña Sjögren, puede haber serostomía también con compromiso ¿cómo se llama? Con el compromiso glandular. Puede haber caries, puede haber dificultad para deglutir, puede tener queilitis también. Y obviamente, por el uso de inmunosupresión o corticoides, también puede presentar candidiasis, ¿no? En lo que se refiere a la boca. Eso es en cuello. Todas las áreas fotosensibles aparecen lesiones dérmicas. En boca, fíjense las úlceras orales, la queilitis que puede tener, la alopecia, que es una alopecia difusa, no es tan areata. Ahí la úlcera que presenta a nivel del paladar. Este es el Raynaud, el famoso Raynaud. ¿Qué es el Raynaud? El Raynaud forma parte de muchas enfermedades, ¿ya? Por eso a veces se llama fenómeno de Raynaud, que es una alteración en la circulación sanguínea en los vasos pequeños, tanto de los dedos como de los pies también, ¿ya? Estos se contraen exageradamente, sobre todo por el estrés y por el frío, ¿ya? Y va a producir cambios típicos de circulación, ¿no? ¿Qué ocurre? Con el frío o con el estrés en personas que son sensibles, va a desencadenar vasoespasmo, ¿ya? Y va a disminuir el flujo sanguíneo y aparecen estas lesiones que vamos a ir viendo, que llegan a esto, llegan a producir necrosis. Primero disminuye el flujo sanguíneo, primero aparece palidez, luego aparece una coloración azulada, posteriormente el enrojecimiento al recuperar la circulación. Si no recupera la circulación, aparecen estas lesiones negruzcas, que ya quiere decir ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir? Necrosis. Necrosis y hay que amputar, ¿no? Entonces, los cambios clásicos son, va primero blanco por falta de flujo, azul por disminución de oxígeno y rojo cuando ya hay reperfusión y retorno. Esa es la triada clásica del Raynaud, pero cuando no vuelve el retorno, entonces tenemos esto, ¿ya? Ahí está el Raynaud, están viendo cómo está eritematosa. ¿Están viendo cómo se pone blanco ahí? ¿O no están viendo? Sí, el dedo medio. El dedo, ¿no? El dedo del medio se vuelve blanco. Ve, fíjense. Sin embargo, alrededor está enrojecido, doctora. ¿Qué? Alrededor se encuentra enrojecido, doctora. Enrojecido, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que refiere el paciente en este caso del Raynaud? Hay frialdad, los dedos están fríos, hormigueo, dolor y entumecimiento. Es lo que más refiere. ¿Y qué es lo que más se afecta? Los dedos de las manos, los dedos de los pies. Puede afectarse la nariz y las orejas. Hay dos tipos de Raynaud. El Raynaud primario, que es el más frecuente, sin enfermedad asociada, ¿ya? Generalmente es benigno. Este generalmente se produce por el frío y por el estrés. Y el Raynaud secundario, que es el que se presenta en el lupus, el que se presenta en la esclerodermia, en el Sjögren, en la artritis reumática, ¿ya? El Raynaud secundario. Las lesiones que puede presentar. Así puede presentar lesiones también, vasculitis, el paciente con lupus, ¿no? A nivel del pulmón va a tener la pleuritis, la neumonitis lúpica, ¿ya? A nivel del derrame pleural se nota ahí, un pulmón no hay, están viendo por el derrame. Neumonitis, que quiere decir una inflamación del pulmón. Y las manifestaciones carditis puede ir desde una endocarditis, miocarditis, hasta una pericarditis, igual que la fiebre reumática, ¿no? Puede afectar. Y aquí les está mostrando el fenómeno de Raynaud en sus tres.
Los dedos, miren, los dedos se vuelven primero blancos. Ay, aquí, el anterior. Aquí están blancos primero. Segundo, los dedos se vuelven azules. Y tercero, cuando vuelve la circulación, se vuelven rojos. Aquí están las 3 fases. Blancos, azules y rojos. A esto se denomina fenómeno de Raynaud. Primario, cuando es benigno, y secundario, cuando se presenta en una enfermedad sistémica, ¿no? Ahí tenemos palidez. Aquí tenemos la cianosis y aquí ya tenemos la hiperemia. Y aquí tenemos la necrosis, cuando no hay circulación. Y ahí hay que, a veces, ¿qué hay que hacer? Amputar. En los riñones produce la nefritis, que se caracteriza por hematuria, por proteinuria, o sea, hay sangre, hay proteínas y hay cilindros. Las nefritis pueden ser del 1 al 5, de acuerdo al compromiso renal, ¿no? En lo neurológico puede tener una psicosis, el paciente puede estar confuso, puede estar también con alucinaciones o puede tener también convulsiones. A nivel hematológico, la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia son los característicos que cuando llevemos laboratorio vamos a repasar eso, ¿no? De la anemia. Esos son los anticuerpos antinucleares que salen positivos en un lupus. Puede haber adenopatías, puede haber esplenomegalia. Ahí está un vaso normal y ahí está un vaso alterado. ¿Ya? Aquí lo que les decía de la queratoconjuntivitis seca, como el ojo se pone rojo, ¿no? Y eso es todo. A ver, déjale compartir. Bueno, entonces no se tienen que olvidar del fenómeno de Raynaud, ¿no? El fenómeno de Raynaud, que puede ser primario o secundario. ¿Quién quiere preguntar algo? Doctora, ¿el síndrome de Sjögren es hereditario? También tiene una predisposición hereditaria, como todas las enfermedades autoinmunes. No quiere decir que es autosómica dominante, sino que tu familiar se ha tenido un Sjögren, que generalmente aparece en edad por encima de los 50 años, o puedes tener, o sea, puede haber una predisposición, se habla de una predisposición hereditaria. ¿Ya? Y, doctora, una pregunta. Como la artritis y el Sjögren sí que son hereditarias, como indica. Más que todo No son hereditarias. ¿Qué te he dicho? Predisposición. Ya respondí otra pregunta entonces. Ya, porque el HLA es un gen que predispone, pero no quiere decir que te enfermes. No es autosómica dominante, autosómica recesiva. Hay una predisposición. Yo les pregunto, ¿cuál es la tríada clásica del síndrome de Raynaud? Son 3, doctora. Primero es palidez, cianosis, hiperemia. Bien. Y por último, la necrosis. El fenómeno de Raynaud primario, ¿por qué está producido generalmente? ¿Por qué es lo que lo produce? Frío y estrés, doctora. Ya. Falso o verdadero. ¿El frío puede desencadenar Raynaud? Verdadero. Sí. Verdadero. Verdadero. ¿El Raynaud siempre se presenta en el lupus? Falso. No, doctora. Falso. Falso, bien. Ya, muy bien. ¿El tabaco puede empeorar? Sí, puede empeorar. Sí. Puede empeorar. ¿El lupus secundario con qué enfermedades estaría relacionado? O por decir, el fenómeno de Raynaud secundario, ¿con qué enfermedades estaría relacionado?
Con el síndrome de Tienes desorden. Lupus. ¿Con qué? Con Con lupus, con artritis y con esclerosis sistémica progresiva, que después podemos ver, ¿ya? En el lupus existe, ¿qué cosa? ¿Qué existe? ¿Cuál es o sea, su alteración etiopatogénica, digamos? Idiopatogénica. ¿Es una alteración de nuestro sistema autoinmune de amplio espectro, doctora? Bien, bien. Claro, es una enfermedad autoinmune porque afecta nuestros propios, los anticuerpos afectan a nuestro propio cuerpo, ¿no? Que los que reconocen como antígenos. Ya. ¿Qué generalmente puede desencadenar el lupus? ¿El calor, el frío, la comida o el sueño? El frío. El frío desencadena el lupus, pero en el right now, ¿no? Ya. Bien. Vamos a hacer, les voy a poner el examen de mañana, vamos a dar sobre estas 3 enfermedades, pero lean también esclerosis sistémica progresiva, ¿ya? Pero mañana, después de su práctica de flexión, extensión, de todo lo que hagan de la fisiología articular, vamos a dar, ¿ya? Ya, doctora. Está bien, doctora. Listo. Ok. Entonces, ninguna pregunta más. Yo voy a hacer las preguntas mañana. Ya. Puedo ponerles figuras, puedo ponerles en el examen, no hay problema y ustedes tienen que reconocer. De selección múltiple generalmente. ¿Ya? Sí, doctora. Está bien. Gracias, Listo. doctora.